Bienvenidos a todos nuestros amigos y seguidores y aquellos que quieren entender, porque es un rasgo de la sabiduría prestar oídos para entender antes que para discutir. Y yo agradezco esa actitud inteligente de muchas personas que no combaten algo que no entienden, que primero hay que entender para después plantearse cada uno su propia opinión, y con su propia opinión cada uno pueda tener ya una posición frente a este desafío que estamos nosotros presentando de un tiempo atrás hacia acá, hasta ese presente, ¿no? El Shabbat es astronómico y a muchos les ha causado un eco, le ha cascabeleado en la cabeza que hay algo que sí tiene que ver de cierto, pero que todavía no logran captar dónde está el meollo de ese algo que en el interior de cada uno nos dice que ahí hay una luz, pero que va en total contradicción a lo que hemos entendido acerca del día de reposo y de una manera constante de semanas continuas. Este va a ser un corto video, solamente porque ya la parte, cada una de estas partes ha sido profundamente ya explayada, expuesta en videos y en estudios. Sin embargo, creo conveniente hacer un resumen de todo lo que nosotros hemos estudiado para aquellos que recién están entendiendo este tema, y de a partir de aquí, con el interés en algún aspecto especial del tema, pueden ser remitidos a un video o a un estudio particular especial acerca de su inquietud. El texto de nuestro estudio no es un texto tan como se ha presentado en la escuela de niños, que es el Salmo 19:1, en la cual dice algo muy cierto: los cielos cuentan la gloria de Yahweh. Cuando dice la palabra cuentan, significa que está usando un lenguaje, la multiforme sabiduría que Pablo habló, que el Eterno se manifiesta para que nosotros entendamos y tengamos acceso a la verdad. Es de que cada persona tiene un aspecto que le llama la atención más que otras. Y para eso el Eterno usa una variedad de lenguajes: el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, el lenguaje de los hechos, el lenguaje de los silencios y muchas cosas más. Y entre ellas, el lenguaje de la creación. Cuentan ellos la gloria del Eterno. Pregunto, ¿yo le puedo preguntar a una lombriz: cuéntame la gloria de Yahweh? Podría, a través de su propio ejemplo, de cómo vive, su hábitat, su contexto. Yo le puedo preguntar a una montaña: cuéntame de la gloria de Yahweh. Por supuesto, nos muestra su majestuosidad, su permanencia y sus muchas características que podemos aprender. Lo mismo de los animalitos. Pero qué raro que a los cielos no le preguntamos que me cuenten a mí, a mis sentidos, a mi intelecto, a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu, que me cuenten la gloria del Eterno. El mensaje del primer ángel es la base para poder llegar a estar preparado y predicar al mensaje del tercer ángel. Veo con una simpatía en los muchos movimientos que hablan de que ellos ya están predicando el mensaje del tercer ángel, pero sin haber entendido plenamente el primero. La Escritura habla que hay que entender primero a cabalidad el mensaje del primer ángel, de dar gloria al Eterno. Y una de las cosas que la propia Escritura se explica es que los cielos cuentan la gloria de Yahweh. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos levantado los ojos y solamente hemos visto los cielos para decir: oh, qué poder ha tenido el Eterno para crear el sol, la luna y las estrellas? Pero nunca nos hemos puesto o nos hemos permitido que ese lenguaje divino
tan válido como escrito en el libro de la ley, cuando él escribió en los 10 mandamientos, es válido. Ambos, porque ambos son testimonios de la voluntad e inteligencia divina para nosotros. Quien quiera decir lo contrario, ya es un modo de sospechar. Esta verdad no es para discutir, porque no es difícil entenderla. Lo que es difícil es aceptar que estuvimos equivocados. Que por qué se ha permitido tanto tiempo de equivocación y por qué mucha gente murió creyendo en algo que se estaba equivocado, porque la verdad es progresiva y complace al Eterno establecer pautas hasta que el desarrollo de la verdad vaya en aumento, hasta que el día sea perfecto. Lo repetimos nosotros siempre, y sin embargo a este tema nos negamos nosotros a aplicar los mismos principios del entendimiento de la verdad. Hay un conflicto entre la tradición humana de la semana actual y del séptimo día de la semana actual con el reloj divino del Creador en su semana astronómica y celestial. Ese conflicto lo vamos a esbozar en este video. El principio de la verdad. Nadie puede entender las cosas si no entiende el principio. En un video anterior, acerca de Génesis 1:2, explicamos y expusimos que el falta de criterio de muchos teólogos y maestros que provienen en sus bases del judaísmo, del Talmud más que de la Torah, no saben explicar con una base sencilla, coherente, inteligente y totalmente armoniosa con la Escritura, que los días de la semana tuvieron que ser a semejanza del sexto día, debe haber sido la semejanza para el primer día. Así que entender mal la semana primera de la creación es lo que impide a muchos comprender y aceptar esta exposición natural y coherente de la Escritura. En la Escritura, Génesis 1:14 dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos y sirvan de señales. Una señal, ¿qué significa? Una señal no solamente es a nivel visible, también hay señales auditivas, como por ejemplo cuando en el pueblo llegaba una convocación, un movimiento de campamento o una alerta a través de las trompetas o a través del shofar, pero que curiosamente muy poca gente que dice conocer el santuario no logra distinguir para qué le toque el shofar y para qué y en qué momento eran las trompetas de plata. Invito a todos que estudien para poder entender este tema. Hay señales que Yahweh puso, ¿para qué? Para que obedezcamos que llegó el momento de hacer algo. Por ejemplo, si había un toque de trompeta en el pueblo, era señal de que había llegado un momento, ya sea de desplazarnos o reacomodarse, o de convocatoria. Todas las cosas, las festividades que están en la Escritura, tenían una señal. El Padre y el Hijo tuvieron una señal cuando lo sacaron de Egipto, aquella columna de fuego. Hubo una señal, siempre. Noé mandó un ave para que trajera una señal de que ya era tiempo de que descendieran. La Escritura habla de que Elías pidió una señal para mostrar dónde estaba la voluntad de él. Y sin embargo, nosotros que creemos ser el Elías moderno para llevar al mundo al monte del desafío y decir, si Baal es su Dios con su séptimo día en la semana gregoriana, pues síganlo. Pero si no saben responder por qué Yahweh ha puesto una señal en los cielos de una semana de 7 días para mostrar una señal indiscutible para mostrar cuándo es el Shabbat, entonces tienen que elegir ustedes, como me tocó elegir a mí y ha tocado elegir a todos aquellos que han aceptado este principio de obediencia. Es señal el Shabbat, porque la Escritura habla que el Shabbat es señal. Entonces,
¿Solamente creen que es señal echarse o no trabajar? Entonces los que duermen toda la noche es también señal de hacer Shabbat. Los que no trabajan están haciendo Shabbat. Los que no tienen trabajo están haciendo Shabbat. Si yo voy a una iglesia, significa que hago Shabbat. Entonces los domingos la gente que va a la iglesia también es señal que hacen Shabbat. Tiene que haber algo más y que debe ser conforme y coherente a lo que dice la Escritura. Según el verbo, la palabra del Strong H226, señal, bandera, baliza, monumento, evidencia. Yahweh estableció un reloj en el firmamento antes que existiera cualquier religión organizada, antes que existieran judíos. Porque ahora está la moda que muchos repiten que el Shabbat solamente es para los judíos y que Yahweh lo dijo como una promesa para los judíos. Qué manera, disculpen la frase, pero qué manera de que pueden engañar a mucha gente con algo tan tonto. Porque si fuese así, ¿por qué no derramó el maná también en el Edén para saber cómo iba a ser la semana? También, ¿no es cierto? Hay señales que se dieron en el pueblo judío para que ellos entendieran algo que venía del pasado. Y el pasado para nosotros es el principio de la creación. Sin embargo, no es el pasado completo. El verdadero pasado es comprender el momento en el cual el Padre y el Hijo estaban en el cielo y que frente a ellos, delante de ellos, en su propia majestuosidad reverente, se gestó la rebelión. Bueno, esa es otra historia, pero entendamos que para nosotros es importante conocer el principio. Y en ese principio, cuando Yahweh vino a través de su Hijo para empollar, incubar la tierra antes de la primera semana, al igual que la tierra existía desordenada y vacía, era también coherente pensar que las lumbreras que estaban listas para funcionar en el primer día para dar luz, también habían sido incubadas, empolladas y preparadas para que desde el primer día dieran esa luz de 24 horas basada en la rotación de la Tierra y no en las estrellas que eran los otros mundos ya creados, ni la fuente de luz divina, porque entonces si pensamos que la fuente de luz del primer día de la semana era divina, significa que nosotros estamos obligando al Padre o al Hijo o a los dos a dar vuelta y vuelta por la tierra para que cuando ellos no estén sea de noche y pueda diferenciarse la diferencia de la luz de la oscuridad, llamando día y llamando noche, cuando la Escritura dice que cuando está el Padre no hay necesidad ni de sol ni de luna, porque Él es nuestra luz permanente. Frente a Él no hay oscuridad. Si tu reloj, si tu calendario con la cual tú buscas el séptimo día no mira el cielo para que nos digan la gloria de Yahweh, es imposible que tengas una certeza que tú estás dándole gloria al Padre y al Hijo, según dice el mensaje del primer ángel. Por eso recalco, si no conocemos el mensaje del primer ángel, no sabremos nosotros ni estaremos capacitados para dar el mensaje del tercer ángel. El fundamento olvidado. No puede existir. Yo desafío a alguien que me diga que tiene un techo en el quinto piso sin existir el cuarto, sin existir el tercero, sin existir el segundo ni el primero. Es imposible. Si hablamos de un techo que el Shabbat es al final de 6 días, es imposible creer de que el Shabbat venga prácticamente sin un día o un día, o 2 días, o 3 días, o 4 días, o 5 días de trabajo. Es imposible. La Escritura dice, después de 6 días viene el Shabbat. Salvo cuando la misma Escritura especifica las fiestas especiales, como por decir la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de las cabañas. Hay fiestas en las cuales el Padre nos dice en qué momento. Pero sin embargo, cuando no hay una orden, quiere decir que lo que dijo antes permanece invariablemente. Es como si hiciera un contrato, pasan 50 años
y aquel que llegó a los 50 años quiere desconocer una cláusula, y yo argumento diciendo, oye, después que firmamos hace 50 años, como no me dijiste que continuara, yo puedo cambiar los estatutos del contrato, pero es la manera más torpe de querer decir que porque no se dijo, no hay una correlación o una reafirmación. Mientras que Yahweh no cambie, no declare a través de sus profetas de la Escritura un cambio, las cosas continúan. ¿Por qué? Porque Él es eterno y las cosas que dicen son eternas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que aquí es donde viene el problema, en la falta de muñeca en el entendimiento de la Escritura? Si después de 6 días viene el séptimo día, ¿por qué la próxima semana también tiene que ser 6 días séptimo? Y es correcto, pero la Escritura habla que hay un conteo de 4 semanas y después de 4 semanas viene otra vez el fundamento del mes que forma las 4 semanas, que es la parte oscura de la fase lunar llamada novilunio. Este novilunio puede ser un tiempo de un día o un tiempo de 2 días. Vamos a ver más adelante un ejemplo de un mes con un novilunio de un día. Sin embargo, el fundamento de los tiempos divinos, la estructura que nosotros no debemos eliminar, es de que antes de los 6 días que hubo, la Escritura menciona que está el novilunio. El mes bíblico comienza el novilunio, que es el día 1. No se puede construir un techo de Shabbat al séptimo día sin que exista un cimiento. Y eso lo vemos en el sentido común. Por eso le digo, la ley natural nos dice si estamos bien o estamos mal. ¿Acaso una mujer apenas es fecundada está dando a luz de inmediato al otro día? ¿O demora un tiempo de gestación? ¿Acaso la semilla, cuando es echada en la entraña de la tierra, de inmediato brota trayendo el fruto para beneficio y complacencia del agricultor? ¿O es que pasa un tiempo de germinación y que rompa su propia cáscara de la semilla y pueda salir hacia la visibilidad, que es que hay una planta ahí? Podemos nosotros encontrar infinidades de ejemplos que la luz tuvo que ser gestada en la oscuridad, y el ciclo lunar puesto por el Eterno, no por ninguno de nosotros humanos. Cualquier crítica, y aquí voy a ponerme detener un rato, cualquier crítica de decir que no es exacta la forma como Yahweh ha distribuido el tiempo, no es una crítica al humano, es una crítica directa al hacedor de eso. Es como decir, ¿por qué nos dio cosas tan feas en el rostro como pelos sobre los ojos y huesos en la boca? Por referirse a las cejas y a los dientes. Y sin embargo, esa es creación divina. Hay gente que no está contenta con el modelo que tenemos y se mutila, se tiene que tatuar, se tiene que depilar, se tiene que hacer un montón de cirugías para modificar aquello que no le gusta de cómo ha heredado su forma. Y lo mismo ocurre con aquellas personas que buscan deformar el tiempo para imponer lo que ellos quieren, y eso ocurre en todos aquellos que predican que las semanas continuas y que el pueblo judío, dicen ellos, ha guardado la ley sin alteración, cuando también eso lo vamos a ver en unos momentos. Esta es la anatomía del mes bíblico. El mes, apenas la luna pierde su luz y está en una fase totalmente oscura, ese es el día 1 del nuevo mes. La vida no empieza cuando nace una criatura, la vida empieza cuando ha sido engendrada, y durante los 9 meses esa criatura ya tiene gestado una tendencia y un carácter, tanto así que la Escritura habla que cuando estaba en el vientre de la madre María, teniéndolo a Yahshua, y a su prima, teniéndolo a Juan en el vientre, ambos bebés, ambos fetos, saltaron como si se reconocieran. La Biblia explica que antes que naciéramos, ya teníamos un carácter. Cuando nació Esaú con Jacob,
se vio que ya la lucha y la pugna estaba desde el vientre de la madre, mostrando el carácter que ya venían para heredar. Entonces, ¿quién puede negar? ¿Quién tiene la desfachatez, orgullo, soberbia de decir que solamente el mes es la parte visible y no la parte oscura? El engendramiento para los 6 días de trabajo está en el novilunio. El fundamento del Shabbat está en el novilunio. Vean este video que coloqué anteriormente acerca de el Génesis 1:2 y ahí nos explica esto. Este es un ejemplo para una semana, para un mes que tiene un novilunio de un solo día. Entonces, cuando hay un novilunio de un solo día, los Shabbat siempre van a caer en el día 8º, 15º, 22º y 29º del mes lunar. Cuando es un novilunio máximo de 2 días, corre al día 9, al día 16, día 23 o al día 30. Mes de 29 y mes de 30 días. El ciclo semanal, según la escritura, según la ley natural, según la voluntad expresa del divino en el lienzo de los cielos, el ciclo semanal no es continuo. No es continuo, se reinicia a través de cada luna nueva. Y la luna nueva no es un día de ociosidad, no es un Shabbat. Yo he visto a muchos adversarios de esta verdad irrefutable que buscan sembrar en la mente del oyente que el Shabbat es considerado también el novilunio, y el novilunio no es un Shabbat. También eso lo hemos visto y en algún momento vamos a volverlo a explicar, pero aunque está en un video. Pero recuerden lo que les digo, el novilunio no es un Shabbat. Shabbat son después de 6 días de trabajo y el novilunio no viene después de 6 días de trabajo. ¿De acuerdo? Ok, sigamos. Vamos a ver. Ok. Ahora, aquí viene el conflicto que nosotros tenemos con nuestros hermanos, los sabatistas, sabáticos, aquellos que piensan de que los judíos, eso es el ejemplo irrefutable. Y aquí hay una cosa que hay que descartar. Qué lamentable cuando yo escucho, cuando buscan como argumento para decir que el sábado es el séptimo día y señalan a los judíos como el ejemplo, cómo el ser humano, cuando le falta argumento, señala a la fuente humana en vez de apoyarse en la fuente divina. Y eso lo vemos. Las iglesias, religiones, instituciones se basan en el catecismo, se basan en la tradición de los padres de los primitivos, se basan en libros apócrifos, se basan en libros de profetas, en lo que dijeron los pioneros, se basan en el libro de Mormón, en el caso de los mormones, ¿no? Se basan en el Talmud, porque el sábado es talmudista, es talmúdico, no es torático. También eso está en un video que hemos colocado y vamos a exponer brevemente más adelante ese punto, ¿no? El sábado no es Torá, el sábado es talmúdico. Y aquí vemos que la semana celestial es propiamente dicha porque fue hecha por el Eterno y colocada donde nadie puede manosear ni alterar. Ni siquiera Satanás puede alterar la semana de 7 días de la semana celestial puesta en los cielos como señal para nosotros saber cuándo es la convocatoria de los Shabbat y de las demás fiestas solemnes del año. En la semana celestial muestra en Apocalipsis, y ahí está una mujer vestida de gloria, ¿no? Apocalipsis, cómo ahí tiene esa ventaja de tener las 2 estrellas paradas sobre la luna, vestida de sol, mostrando que su iglesia es lunisolar, sincronizada con el cielo, porque el Yahweh ha puesto señal de que es el momento de que nosotros hagamos reposo. Pero sin embargo, el sabático no ve la señal, solamente sigue el ritmo que le impuso Babel. Son como los remeros de las galeras romanas que, estando debajo de la cubierta, eran azotados bajo el signo del tambor,
remando hasta el agotamiento. Una semana, otra semana, otra semana, otra semana, y que solamente para no sentir el agobio, las fiestas católicas romanas son recibidas con un beneplácito que hasta les puedo asegurar que muchos sabatistas festejan con más alegría la llegada del domingo que del Shabbat. Les es más importante en la satisfacción humana el domingo que el Shabbat. Y sin embargo, esa semana de Babel, que es un monstruo de 7 cabezas, está puesta en el cielo para poder decir que hay una imitación en el 7. Y aquí Yahweh es clarísimo para decirnos: no nos confiemos en el 7, porque el 7 va a ser imitado por el mal. Apocalipsis, lean 12:3. Escuchen bien, lean Apocalipsis 12:3. El dragón escarlata está puesto en los cielos con 7 cabezas, imitando la semana, pero sin la base de ningún novilunio. Interesante es este tema. Y aquí viene una cosa bien más interesante aún. ¿Quién cambió la semana? Y aquí les digo una cosa. ¿Puede decirse que los romanos cambiaron la verdad de mentira? Muchos dirán de inmediato: sí, fueron ellos los que cambiaron la verdad de mentira. Puede ser cierto, pero es media verdad. Porque solamente aquel que posee teóricamente la verdad, o ha sido asignado como un depósito para que guarde la verdad, es ahí donde Satanás ataca. ¿Dónde estaba la verdad en el cielo? Delante del trono de Yahweh. ¿Y dónde empezó la rebelión? Delante del trono de Yahweh. Ahí, delante de su presencia. Cuando creó este mundo, ¿dónde estaba la esencia de la verdad del Evangelio? En el árbol de la vida y en el árbol de la muerte, de la prueba. Y es ahí, delante de este Edén, cuando un ser creado por el mismo Padre Celestial en el Edén engaña diciendo que no moriremos. Después vemos que levanta un pueblo en la cual se dice: va a venir el Mesías, y cuando viene el Mesías lo niegan, lo matan, y hasta ahora siguen hablando improperio de él. Pregunto, ¿qué nos está diciendo el patrón de que nos dice la verdad de la Biblia? Que cuando hay un cambio o una rebelión o una gran mentira, la mentira no va a venir de afuera. La mentira, el error, la traición viene de adentro. ¿Y dónde vino los cambios de la ley? ¿En Roma, que nunca los tuvo, nunca recibió los tiempos y la ley? ¿En el pueblo asirio? Los fenicios tal vez, que eran grandes navegantes y que por andar viajando por aquí y por allá, ellos cambiaron los tiempos y la ley. Si ellos nunca recibieron la ley. Ni Siria, ni Asiria, ni los babilónicos, ni los persas, ninguno de ellos recibió la ley como para decir que cambiaron los tiempos y la ley. Sin embargo, la historia nos dice quiénes cambiaron los tiempos y la ley bajo la presión de Roma, y que una vez que ellos cambiaron el modelo de semana, Roma pudo tener más libertad e imponer su calendario. Ustedes noten en este gráfico que el primer día de la semana real de 7 días que adoptó Roma era el sábado, el día dedicado a Saturno. No fue el domingo, no fue el lunes. La historia nos está diciendo, y muchos tienen que desafiarse a estudiar por su cuenta, que el primer día de la semana fue sábado. Después vino el domingo, segundo día de la semana. Después vino el lunes de luna, martes, miércoles, jueves, y el último día era el de Afrodita, o los viernes, o de Venus. Esta semana fue impuesta al pueblo judío y aceptada a través de su líder Gilel II en el siglo IV. Y lo pusieron y lo justificaron. Fueron ellos
los que después tuvieron una narrativa, al no haber Sanedrín, al no haber más sacerdocio que pudiera declarar en el santuario, en el Sanedrín, la llegada del novilunio, entonces el fariseísmo optó como al Talmud como norma, y en base a las normas del Talmud, para no seguir siendo masacrados, los rabinos fariseos optaron por adecuar sus tiempos y la ley de acuerdo a la complacencia romana. ¿Qué hizo Roma? Quitó el novilunio, al igual que Antíoco lo hizo como un ejemplo de lo que después sería mundial. Poco a poco el cambio a nivel mundial, imponiendo este calendario, gracias a la traición alta, la prevaricación de los judíos, puede Roma imponer esto sin mucha contradicción de nuestra parte. Si la Biblia marca el tiempo por la luna, ¿por qué el mundo sigue un ciclo solar continuo? ¿Por qué? El sábado, el Saturday del calendario moderno, está dedicado a Saturno y no al Creador. Luego reconfiguraron esta semana y pusieron al Sol como el primer día de la semana, y a Saturno, que era el primer día, pasó al séptimo día. Tenemos mucho que hablar de este punto, pero no quiero extenderme más para poder pasar a la otra diapositiva. La evidencia histórica. Hay un video que subimos que se llama De sus propios labios. Los judíos, a través de su rabino Hillel, su influencer máximo de la época, en el siglo IV, hizo una confesión histórica en el año 359 de nuestra era. Bajo la persecución romana de Constancio, el patriarca Hillel II alteró, modificó el calendario mediante cálculos matemáticos, abandonando la observación lunar original para garantizar la supervivencia del pueblo judío. No estamos justificando, sino estamos exponiendo los motivos. Recuerden que para un crimen tiene que haber motivo, oportunidad y método. Motivo, oportunidad y método. El motivo lo estamos viendo. Tenían que sobrevivir. La oportunidad fue cuando Constancio le dijo: bueno, ¿quieren ustedes que perder ya temor de Roma y más bien entrar a la amistad con ella? Ok. ¿Y el método cuál fue? Buscaron cambiar matemáticamente, entre comillas, cálculos talmudistas para esto, y al final justificaron, y no les importó con tal que sea número 7. Para ellos, para el judío, más importante es el 7, que en qué 7 de qué semana, ¿no? El Maimónides, uno de los sabios judíos más modernos, dice que el calendario moderno judío está basado en movimientos medios, habiéndose apartado del verdadero calendario. Tremendo. Qué pena que va a ser que mucha gente sincera, por apoyarse en judíos, van a tener la suerte del judío. Qué pena por no investigar, porque fueron flojos. La palabra es que fueron ociosos, zánganos, parásitos, porque viven de lo que otro dijo, pero no buscaron por sí mismos la verdad. Eso es lo que Yahweh tiene un conflicto con su pueblo. Es un pueblo de parásitos. Viven de lo que otro dijo, pero no porque buscaron por sí mismos la verdad, teniendo las evidencias que tienen hasta el hartazgo en la ley natural y en la escritura. Un pueblo de parásitos realmente. ¿Por qué es importante el Shabbat? Porque el Shabbat nos reconcilia como hijos delante del esquema familiar de padre, hijo y demás hijos. Entre el Padre, el Mesías y nosotros. Esa línea vertical es la que se restaura en los Shabbat. En el sábado no. En el sábado la gente presume que es el Padre, y lo llaman Dios, Jesús, el griego, el pastor, la iglesia, los profetas, los pioneros, los libros o fuentes extrabíblicas, y al final el creyente. Esa es la realidad. El que lo quiera negar, vamos a conversar.
Y cualquiera puede decir que una iglesia institucional que diga que es libre para obedecer a Yahweh conforme a lo que encuentra en la Escritura es inmediatamente, si es sincero, expulsado. Pero para no ser expulsado, acepta que entre el Padre, el Hijo y ellos exista otro filtro, el filtro extrabíblico. Y se inventaron otro Dios para ser más creíble de que yo puedo irme contra lo que dice la Biblia porque el Espíritu Santo me dijo de que esto sí lo podía hacer. Cuando la primera característica del Espíritu Santo verdadero es no contradecir las Escrituras. Entonces, ¿qué es un Shabbat? Ezequiel 22 y lo dice: y les di también mis días de reposo, no un singular, solamente hay dos tipos de días de reposo: los días de reposo semanal y los días de reposo anual. Les di también mi plural de días de reposo semanales y anuales para que fuesen por señal entre mí y ellos. Pregunto, ¿acaso los judíos cuando estaban en un país extranjero se bajaban el pantalón para decir: mira, soy circuncidado y esta es la señal que yo muestro, para que sepan que yo estoy haciendo lo que Dios está pidiendo? Discúlpenme el ejemplo, pero ¿es así como entendemos? ¿O es que hay una señal astronómica en la cual el pueblo judío puede haber dicho en el pasado: miren, la conjunción está ahí? Es, por ejemplo, luna llena es la fiesta de la Pascua. Es una señal visible. Es una señal que coordina el Shabbat con la señal puesta en los cielos que cuentan esa gloria. Adorar en el calendario del hombre es aceptar la autoridad de la tradición sobre la Escritura. El secreto de la oscuridad. ¿Por qué entonces muchos dicen, pero por qué aceptamos nosotros adorar al Padre y al Hijo en la oscuridad? Primero, porque es diseño divino. Segundo, porque es mandato divino. Y tercero, para aquellos que tengan esta inquietud, yo les invito a leer, busquen, no lo coloqué aquí, se me pasó, me disculpas, pero puedo mencionar, busquen Segunda de Crónicas 8:13. Repito, busquen Segunda de Crónicas 8:13 y manténganlo abierto con Ezequiel 46:1. Ezequiel 46:1. ¿Qué dice? Que la Escritura contempla solamente 4 tipos de días. No existe el día X, no existe el día oscuro, que la cual no se cuenta, no existe un día, una semana de un día, no existe semanas de 8 o 9 días, no existe. La Escritura solamente autoriza reconocer 4 días bíblicos. Es el día del novilunio, los días de Shabbat, los días de trabajo y los días de las fiestas anuales. No hay otro, y lo voy a decir hasta el cansancio, la mala fe o el mal entendimiento de muchas personas por querer encontrar una falla en lo que Yahweh ha puesto, es decir, pero no existe días oscuros, o decir que hay días negros, o días malignos, o no sé cuánto nombre le ponen, o decir de que solamente novilunio de un día y que hay otro día que está flotante. No existe. Y les vuelvo a decir, lean Segunda de Crónicas 8:13 y Ezequiel 46:1. Y así dice Yahweh, que él habitaría en la oscuridad. 1 Reyes 8:12. El mes comienza en la oscuridad. Así como Yahweh entregó la ley en el Sinaí en medio de la espesa oscuridad, el novilunio es el momento de renovación y encuentro íntimo con el Creador antes de que llegue la luz visible. Y aquí la palabra clave para ustedes que dejo en este momento es la palabra renovación. Y para ser más entendible, vayámonos al principio. Pregunto, Adán
fue creado inmortal y eterno por sí mismo, pero que cuando pecó fue la única condición por la cual él se hizo mortal? Si tu respuesta es sí, estás equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra real y la idea real de Adán en su creación es que fue hecho eterno e inmortal condicionalmente mientras renovara comer el fruto del árbol de la vida. Así que Yahweh, aún antes de pecar, el hombre tenía potencialmente la mortalidad para que se exprese si es que él no comía o no se renovaba el comer el fruto del árbol de la vida. Entonces, ¿podemos decir que Adán fue creado eterno e inmortal? No. Adán fue creado eterno e inmortal condicionalmente si comía el árbol de la vida. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Comía el árbol de la vida en cualquier momento que se le antojaba o le provocara? No. Como la Escritura es un solo libro, de tapa a tapa, hay muchos lo quieren mantener dividido entre este libro y el otro libro y que no tengo que buscar otro versículo. La Escritura habla de que hay que buscar un poquito aquí, un poquito allá. Cuídense de aquellos que quieren un solo versículo y que sea un solo libro para entender la verdad. Esa es la fuente del infierno, lo que nos está hablando para no entender la verdad. Sin embargo, para nosotros, los que exponemos esta verdad, la verdad está entre tapa y tapa de la Escritura. Entonces, Adán y Eva, como dice la Escritura, que volverá a ser restaurado todo al final, y que en el cielo será restaurado el plan de creación, gracias al plan de redención. Adán, cuando comía el fruto del árbol de la vida, para renovar su existencia, su vitalidad, su poder, ¿cuándo lo hacía? Según el libro de Apocalipsis, al principio de los meses, al principio de los novilunio, Adán y Eva comían el fruto del árbol de la vida para renovar su existencia, su poder y su tremenda, yo diría su funcionalidad plena como representante de Yahweh en la tierra. Así de que no fue el pecado el que nos hizo mortales. Expresó la mortalidad, la potencial mortalidad, porque si nosotros no renovábamos en comer el árbol de la vida, nuestra existencia se iba agotando como la batería de un teléfono. ¿Acaso por qué creen de que los descendientes de Adán vivieron más de 900 años? Y después fueron acortando 800, 700, 600, 400, 100 años. Lo más fuerte es 80, 70 ahora. Porque ya no hemos renovado nuestra vitalidad condicional con el árbol de la vida. ¿De acuerdo? Y era necesario esa oscuridad para que no hubiera trabajo. Esto lo saben las personas que están en el campo. En novilunio no siembran, no cosechan. Es un tiempo especial. Sigamos. Está interesante este tema. A veces me quiero apasionar más de lo debido y desviarme del tema. Continuemos. Ahora viene la estafa espiritual. Uy. Los judíos tienen que ver mucho con esta estafa espiritual, porque según Ezequiel 8, fueron los judíos, el pueblo de Israel, que tenían esta, ¿cómo diríamos? Esta mixtura. Los hermanos mixtos, llamo yo a nuestros hermanos sabáticos que creen en el santuario pero a la vez guardan el sábado. Hay hermanos que guardan las fiestas pero a la vez guardan el sábado en dos calendarios distintos, entonces es una mixtura. Ezequiel 8 nos habla de que esa mixtura es heredada por la adoración al sol. Guardar el sábado es adorar el sol, hermanos. El calendario del sábado es un calendario solar, la semana astrológica de que cada día es un dios pagano, como Saturno, como la Luna, como Marte, Venus. Son una semana pagana.
Es como que yo fuera un templo pagano donde hay un montón de imágenes paganas, pero yo escoja una y diga, no, este va a ser el sábado, este va a ser la imagen de Dios en la tierra. Y lo adoremos, nos postremos. ¿La sinceridad puede cambiar la verdad? No, es lo mismo que estamos haciendo con el sábado. Es una abominación. ¿Por qué Yahweh recién está hablando de esto? Porque Él le complace revelar la verdad poco a poco, porque aceptar, por ejemplo, que los judíos fueron los primeros estafadores o los más grandes engañadores, entre muchas cosas, sobre todo con la semana y la semana astronómica contra la semana astrológica impuesta luego, iba a ser muy difícil aceptarla si era revelada así de golpe. Pero ahora, juntamente con lo que estamos diciendo, el mundo está reconociendo que esta nación tiene muchas cosas que no es lo que dicen. Por eso me apena el mesianismo que se apoya y que en hablar en judío o hacer ritos judaicos o hacer fiestas, vestimentas y otras cosas más, como si fuera hacerse más santos o más espirituales. Yo comprendo lo que está pasando ahí, porque el cristianismo nos ha decepcionado de una manera espectacular realmente. Quienes fuimos llamados a tener un movimiento puro fue contaminado al hacerse institución y poner que el pastor sea la autoridad máxima y no el Mesías. Al poner que el manual de la iglesia está sobre la Biblia, o al poner libros que interpreten los libros que mal llamados don de profecía, ellos la interpretación sesgada, monolítica que le dan es garantía de ser un buen miembro de la iglesia. Esa cosa abominable de la Odisea de ahora es lo que ha hecho que la desilusión sea tan grande que al aborrecen todo, pero lamentablemente al aborrecer todo han perdido perlas que sí estaban bien puestas en su lugar. Bien puestas en su lugar. Pero en fin, es decisión de cada uno. Pero aquí vemos que todo aquel que guarda el sábado es parte del engaño de creer que el sábado gregoriano es el Shabbat bíblico, porque es caer en la trampa de adorar en un día dedicado a un Dios planetario y no a Yahweh. Sin Shabbat, y aquí viene la clave, sin Shabbat no hay restauración real. Por ejemplo, veo muchos predicadores que salen a los web, a las redes sociales, hablan del Padre y el Hijo y que combaten al trinitarismo, de acuerdo. Pero saben ustedes, si ustedes observan un poco más el desarrollo teológico de este grupo de disidentes, vemos que muchos de ellos, el Espíritu Santo no trinitario, no les sirve de nada. Siguen peleando, siguen mintiendo, siguen entorpeciendo, atacan sin saber, se basan en chismes. No le hables a esa persona porque guarda el sábado lunar, no, y por aquí hablan, no, que ellos no tienen en fin, un montón de cosas. ¿Para qué voy a dedicar eso? Muere un líder norteamericano, inmediatamente salen a poner en sus redes, no, que esta persona quiere ir por aquí, que él va a ser la base, lean su libro. Ahí se dan cuenta, lean su libro. ¿Y por qué no leamos lo que dice la Escritura en la ley natural? Es que se han vuelto troyanos. Satanás tiene como política agarrar a un líder con unas verdades, engreírlo de tal manera que tenga una serie de seguidores que para no perder o aburrirlo o de perderlos, se ve obligado a crear medios para seguir entreteniendo, dando pura información del nuevo orden mundial, pero no verdades que tienen que ver con el espíritu práctico en cambiar el corazón y el alma de los hombres. Por eso, hermanos queridos, el Shabbat, sin el verdadero espíritu y sin el verdadero Shabbat, el hombre no puede ser restaurado, y no basta ser restaurado, tiene que ser desarrollado. La gracia de la Biblia que nos muestra en el Evangelio no se estanca en la gracia del solo perdón. La gracia de la Escritura es la gracia del perdón junto con la gracia de vencer. Tenemos que vencer todo defecto de carácter y crecer tanto en la manera física, mental y espiritual, y también en la parte social.
Aquel que tiene una creencia teológica del no trinitario, pero que sigue una forma engreída, solamente protegiendo sin decir la verdad, aunque cueste perder seguidores, lo digo porque lo hablo con experiencia, se pierde a mí. Cuando acepté esta verdad, muchos de mis amistades me dieron la espalda y hablaron a su manera, no voy a decir más, y que hasta ahora mantienen una distancia, pero que no se atreven a refutarme, porque cuando ellos me han, con buena fe, muchos de ellos, me han querido volver al redil y simplemente les he expuesto estas verdades o principios que deben ser coherentes, no tienen respuesta. El sábado no tiene apoyo para decir por qué están adorando en un sábado, en una semana de 7 días, pero desvinculada totalmente de que los cielos cuentan la gloria de Yahweh. Eso es solamente rutina y legalismo. En la escritura habla en 1 Crónica 12:32, y les invito a leer Apocalipsis 7:7, que está mencionada la tribu de Isaacar. La escritura habla de que la Nueva Jerusalén habla de 12 tribus hebreas. 12 tribus hebreas. ¿Por qué? ¿Acaso no está anulado ya todas las fiestas de hebreo? No, hermanos. Cada uno de los 144,000, literal o no, en este momento no te voy a tocar lo que tú pienses, literal o simbólico, cada uno va a pertenecer a una familia. Y aquellos que entiendan los novilunios, los tiempos, los Shabbat, pertenecen, según la escritura, a la familia, a la tribu de Isaacar. Porque según Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, de estos últimos tiempos, que serían entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Pregunto, para ser entendido en los tiempos y en la ley, ¿los saduceos eran muchos en el tiempo del Mesías? ¿Acaso no fueron exterminados totalmente a la destrucción de Jerusalén, quedando los fariseos a la cabeza, tomando el liderazgo, e hicieron todo el desmadre que han hecho en cuanto a la teología? Igualmente, en estos tiempos, los que entiendan la verdad de la semana astronómica, que el Shabbat es astronómico, en la semana celestial de 7 días, no serán muchos. No es necesario ser mucho, porque basta que una persona sea capacitada con talentos e inteligencia, coherencia y con sus labios ungidos con el Espíritu Santo, para que pueda hacer más trabajo que la cantidad enorme que puede haber en otros lados. El sellamiento final requiere el conocimiento de Isaacar. Restaurar los tiempos y la ley requiere de la tribu de Isaacar. Te invito, que tal vez tú que me estás escuchando, Yahweh te esté llamando a que pertenezcas a la tribu de Isaacar. Y si no, pregúntate, ¿a qué tribu me está llamando Yahweh a levantar alguna verdad? Cada tribu tiene una verdad importante que levantar. Cada tribu. Te invito a que pienses, pero no quiere decir de que porque no somos de Isaacar voy a desechar las verdades de otras. No, todo va a juntarse y todos tenemos que crecer en la misma armonía teológica de la verdad pura. Reparador de portillos se nos ha pedido el Eterno que seamos, calzadas para habitar. La verdad ha sido echada por tierra por los mismos judíos, pero presionado por Roma. Así que Roma y los judíos es la misma podredumbre, solo que ambos extremos. Una con una careta de que han conservado para siempre, pero sin embargo escupen el nombre del Mesías cuando le dicen ahora, y tienen un concepto terrible de lo que es el Mesías. Y por otro lado, super paganos que hablan acerca de un montón de cosas, esta bestia terrible, ¿no? Nuestra misión es poner el fundamento, volver a sacar a la luz el fundamento que ocultó Roma y que se permitió manosear el judaísmo, ¿no? La ignorancia no nos excusa cuando la luz ha sido revelada, hermanos. La sola escritura es nuestra única salvaguardia, y aquí voy a entrar con algo que de repente voy a pisar muchos callos. No es tiempo, y les digo como una opinión personal, pero van a entender por qué. No es tiempo de presentar verdades basadas en lo que dijo tal libro rojo que está escrito en tal tomo, tal página, ni en tal año.
No es tiempo de decir, tal pionero, los pioneros creían esto o aquello. No es tiempo, hermanos. ¿Y saben una de las razones que he encontrado por qué? Porque los adversarios, cada argumento que ustedes presenten de los que creen en Ellen de White, los que creen en los pioneros, los que creen en fuentes extrabíblicas, cada fundamento que ustedes pongan con ese estilo, si por cada piedra que ustedes pongan aparecerán 100 contradiciendo, y se van a quedar ustedes enganchados, como tristemente veo, enganchados en convencer a alguien que los testimonios que los dijeron los profetas y otras cosas más, ahí se basa la verdad. Hago un silencio para que usted reflexione. Muchos dirán, lo que usted quiere, anular el testimonio para que sabe que usted le contradice. No, no es eso, hermano. Sino que el mismo testimonio que ustedes leen dijo una verdad profética y que tiene que cumplirse. Yahweh tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Pregunto, cuando tú fundamentes tu no trinitarismo, cuando tú fundamentes tu sábado, tu Shabbat, cuando tú fundamentes vivir con pecado una generación limpia para esperar al Mesías, te basas en textos como el camino a Cristo, te basas en textos como dice el conflicto de los siglos y otras cosas más, y no en la Escritura, indicas que necesitas muletas para caminar. Porque tenías que haber ido a la Biblia y entenderla. Porque cada vez que tú pongas un argumento de ese índole, será hecho añicos. Porque hay gente especializada para contradecir y mantener al que está en medio escuchando, a aquellos parásitos que yo digo que solamente se dedican a escuchar lo que otro dice para creer, aquel que habla más bonito o más persuasivo, a creer en lo que ellos digan. Esos parásitos se van a perder juntamente con todos ustedes. La Escritura, en un versículo tan conocido y tan sencillo, nos mete una bofetada que de un solo golpe todos los dientes y las muelas de su boca son arrojados hacia un lado, teniendo un vómito de sangre aquel que lo reciba. ¿Y cuál es ese versículo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos quieren presentar la no Trinidad haciéndole creer que hay que creerle a lo que dijo Ellen de White, hay que creerle a lo que dijo un profeta, un pionero, otra persona, un extrabíblico, y desobedeciendo totalmente el consejo del Padre Celestial, diciendo y todo aquel que cree en Él. ¿Quién es ese Él? El Mesías. ¿Y dónde está ese Mesías? En la Escritura. Por eso en la Escritura, cuando Él dice un solo Dios verdadero y su Hijo en Juan 17:3, Él está exponiendo una palabra para ser comparada en autoridad a una criatura cualquiera. O sea, han rebajado una palabra del Hijo que ha venido del cielo y ponerle 100 argumentos para decir que lo que Él dijo está mal y que hay que entender como ellos creen y no como Él dijo. Entonces, ¿por qué llamarlo a Él el verbo cuando creemos que ese verbo se pronuncia mal, habla mal, es medio incompleto, medio bobo, medio tonto, y que necesita de los sabios pastores o teólogos para corregir lo que Él dijo? Ese es en el fondo el mensaje que cada vez que abro, veo y me da pena escuchar gente inteligente, gente noble, gente de bien, hablando verdades, pero apoyándose y dando argumentos que no debieran hacer. A esta época, no. Ya se dio el argumento, ok, quieren creer, no tengo por qué tener la vanidad de decir, bueno, te convencí y ahora sí he hecho la labor. Nuestra labor no es convencer, sino presentar claramente, sin duda. Y creo que estas verdades que estamos presentando ahora están claras y que ya es tu decisión aceptarlas o no. Por eso este ministerio no discute algo que es indiscutible. Alguien que quiera discutirme, por ejemplo, que el Shabbat mire en el cielo y dígame, ¿es cierto o es innegable que existe una semana de 7 días astronómica?
Empezando por ahí. Entonces, ¿hay que discutir? No. ¿Hay que discutir que la voluntad de Dios que sea la relación de vida macho-hembra? Cuando en todo le ha puesto macho y hembra. De los animales, las ratas y todo lo demás mamíferos tienen que ser macho y hembra. Entonces, ¿vamos a discutir eso cuando la ley natural nos está diciendo la voluntad del Padre? Piensen. ¿Obedeceremos al reloj de Yahweh o al calendario de los hombres? ¿A qué vamos a obedecer? El verdadero Shabbat es el momento donde Yahweh restaura su gloria, carácter en nosotros cada semana. Por eso Satanás está empeñado en que no sincronicemos ni con el espíritu verdadero, ni con la fecha y momento donde es una señal que es su Shabbat. El hombre recupera su identidad de hijo al sincronizarse con el Padre. ¿Hay excusas? Ya no hay excusas. El cielo cuenta la gloria del Padre. El hilo de oro de la verdad corre a través de toda la escritura y requiere paciencia y oración encontrarlo, pero no solamente es porque nos falta entendimiento, sino que la paciencia y oración es para doblegar nuestro orgullo, porque esta verdad humilla, es la piedra en la cual tropiezan todo soberbio que cree que la tradición es más importante que la prueba divina. El Shabbat no es solo por un día, es una cita astronómica con el Creador. Y aquí viene una palabra que la vas a entender en el próximo vista. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo ahora? ¿Estás escuchando lo que Yahweh te está hablando a través de este mensaje, de este video que estoy colocando? ¿Estás escuchando lo que dice Él en el libro de Zacarías 10:8? Él dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré. Todas sus ovejas, unas levantarán su cabeza y pararán su oído y dirán: nos está llamando y nos está diciendo cuál es el camino. Algunos oirán, otras no oirán. Este video es un silbido para aquel que quiera oír. Entonces, con un silbido, Él nos reunirá porque Él nos ha redimido. O sea, si tú le agradeces al Hijo por haber redimido tu vida, escucharás cuando Él te diga, cuando es la señal de su convocatoria semanal. Y aun cuando seamos pocos, aparentemente, muchos serán multiplicados como fuimos antes. Zacarías 10:8. Hermanos, Yahweh es eterno y el Shabbat es astronómico.